Auspicia este programa. Calle Corrientes se renueva para que podamos disfrutar más de los teatros, librerías y toda la gastronomía de la zona, con un tramo peatonal desde las 19 hasta las 2, veredas más anchas y carriles exclusivos para el transporte público. Hoy podemos disfrutar más Calle Corrientes. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Si no aceptás que te digan qué tenés que pensar, si preferís saber antes de opinar, si elegís los fundamentos antes que las conclusiones, si no idolatrás a nadie, ni a empresas ni a gobiernos. Me parece que estás a contramano. A contramano. Estoy indignado, doctor. Dije al comenzar mi sesión terapéutica. Recibí un mail según el cual un filósofo español define a los argentinos así: no intentés conocerlos, porque su alma vive en el mundo impenetrable de la dualidad. Beben en una misma copa la alegría y la amargura, hacen música de su llanto, el tango, y se ríen de la música del otro. Toman en serio los chistes y de todo lo serio hacen bromas. Ellos mismos, seguía, no se conocen, creen en la interpretación de los sueños, en Freud y el horóscopo chino, visitan al médico y también al curandero, todo al mismo tiempo. Tratan a Dios como el flaco, y se mofan de los ritos religiosos. No renuncian a sus ilusiones ni aprenden de sus desilusiones. No se puede discutir con los argentinos porque saben y opinan de cualquier cosa, y en una mesa de café arreglan todo. Ellos son el pueblo elegido, porque ellos mismos, individualmente, se caracterizan por su simpatía y su inteligencia. En grupo son insoportables, porque su griterío y apasionamiento es igual a su esencia. Cada uno es un genio y los genios no se llevan bien entre ellos. Por eso es fácil reunir argentinos. Unirlos imposible. Un argentino es capaz de lograr todo en el mundo, menos el aplauso de otro argentino. No le hables de lógica porque eso implica razonamiento y mesura. Son hiperbólicos y desmesurados. Van de un extremo a otro con sus opiniones y sus acciones. Cuando discuten, no dicen no estoy de acuerdo, sino usted está equivocado. ¿Cómo te va? Con Pescado Rabioso, sí, a full, empieza a contramano, con un poquito de modorra, ¿no? Porque estás haciendo cucharita. Nosotros cagados de frío acá con el gran Nancito Yunes, al pie del cañón para entretenerte, ¿viste? Y darte esta alegría que te damos todos los jueves. Esto es a contramano, ¿viste? O sea, tu alegría es nuestro deber. Bueno, pues ya sabes, en realidad, perdón, ¿qué es lo que hacemos? Somos un programa de periodismo, usamos mucho arte, usamos mucha música, usamos mucho el humor. Creemos que es un combo necesario para vivir y aparte también para hacer nuestro trabajo y que vos abras el corazón y escuches las cosas que normalmente decimos que son bastante espantosas. Hoy no es tan así. Tenemos en la sección de la furia algo sí bien, obviamente de actualidad, de importante, y seguramente saldrán cosas feas y turbias, pero después en realidad tenemos un tema de interés general, se podría decir. En realidad es algo súper importante. Me lo guardo para después del tema porque vale mucho la pena, es algo en lo que yo creo fervientemente. Vamos a hablar de biología, como te adelantamos por las redes, y no hay nada más práctico que una buena teoría. Estábamos escuchando algo que la verdad que no sé si es cierto. Está atribuido a Jorge Ginsburg. Supuestamente es una descripción de los argentinos. La verdad es escuchado. Es la primera parte. Después termina el programa con la segunda. Y yo no sé si es de él, era de él,
pero está muy bueno. Y para nosotros la calidad es importante. Creo que es viejo, pero para nosotros lo viejo, lo nuevo es intrascendente. Lo único que nos interesa es lo verdadero, lo bueno. Es así. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y no te digo ni el título. Si este no es un clásico, ¿dónde están los clásicos? No volveré a dar a mi pequeño esas drogas peligrosas. A partir de hoy solo aire puro, muchos abrazos y un poco del maravilloso Ritalin. Bueno, lo sacaste, ¿no? Jijiji. No lo habíamos puesto un temazo. No hay que ser originales en realidad, hay que pasar buena música. Hernancito siempre me decía que en realidad es un plagio de un grupo sueco, pero hace como 3 años y nunca me trajo el original. Pero bueno, yo creo que en algún momento lo va a hacer. Hace señales de que sí, bueno, seguimos confiando en él, pero a muerte. Bueno, te contaba, en realidad, nosotros vamos a hablar, la sección de la furia, vamos a hablar con gente de taxistas, titulares Taxistas Unidos, que ya estuvo con nosotros, por un tema de un aumento en los precios preestablecidos que se habían armado de taxi en y hacia Newbery. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que significa. Supuestamente lo pidieron eso, vamos a ver cómo está la cuestión. Vamos a aprovechar para hablar del tema Uber, del tema en general de los taxis, que nos interesa mucho y obviamente es fundamental para todos. Menos masivo que lo de los bondis, pero muy importante también. Y después vamos a hablar de la biología, la situación actual de la biología. Conocimos a un biólogo súper competente, súper capaz y muy predispuesto, que sabe mucho, y si él quiere, obviamente, vamos a aprovechar y vamos a hablarte de cosas preestablecidas, supuestamente sobreentendidas, esa que sabemos todos y nadie sabe, qué es la teoría de la evolución, qué es la sociobiología, qué es el genoma humano. Digo, una cantidad de cosas que normalmente cuando se nos dicen no entendemos nada, o se nos dicen de manera muy interesada y somos, al no tener cómo contrastar la información, víctimas facilísimas de sus intenciones. Bueno, sin más, sacate los zapatitos, vamos a relajarnos, que nos metemos en el lugar donde los eslogans desaparecen y queda solamente la realidad, la ciudad de la furia. Acá estamos, del otro lado, justo en el centro, para hablar de este tema que te había anunciado. Estamos en comunicación con Marcelo Boeri, titular de los Taxistas Unidos. ¿Cómo te va? Simón te saluda, ¿todo bien? Simón, muy buenas noches, sí, todo muy bien. Me alegro mucho, querido. Bueno, a ver, metámonos en tema. Parece que en realidad, obviamente lo vas a poder explicar mejor vos, y tenemos tiempo, que se preestablecieron viajes para Jorge Newbery, ¿no? Para que la gente tuviera cierta previsibilidad de las tarifas, y ahora a esos viajes se le agregó un índice de congestión. ¿Puede ser así? Exactamente, sí, ya hace un mes aproximadamente. Sí, seguro. Los taxistas. Exacto. En realidad está destinado a todas las terminales aeroportuarias. Arrancaron con Jorge Newbery y en Ezeiza al unísono. En Ezeiza hubo un inconveniente, los retiraron, tengo entendido que ya lo están restableciendo, y posteriormente lo van a querer poner en la terminal de buques y también en Retiro, en la terminal de ómnibus. Bueno, en realidad, como viene así, las implementaciones suelen ser bastante desprolijas. Arranquemos de cero y contame, ya que no tuvimos oportunidad de hablar con vos al respecto, ¿qué significó que pusieran esos, que preestablecieran esas tarifas, y después qué significa este índice de congestión? Imagino que, como lo pidieron ustedes, están contentos, pero bueno, a ver, detallame. Sí. Simón, en realidad nosotros, lejos de estar contentos, esto representa un agravio desde el vamos. Todavía no encontramos, lo que ocurre, nosotros estamos inmersos en una lucha prioritaria que vendría, que es contra el transporte ilegal. Todo esto es consecuencia de lo mismo. Ahora, no tuvimos tiempo de ahondar en lo legal del decreto del Ministro Nacional de Transporte, pero estos dispositivos por fuera del taxímetro, desde el arranque para nuestras operaciones siempre son ilegales. ¿Por qué? Porque la ley establece bien clarito, la 3622, que el único dispositivo por el cual el pasajero está obligado a abonar una tarifa lo dicta el reloj taxímetro, por eso se llaman autotaxi, porque tienen taxímetro. Marcelo, ¿sabés qué? Y es más, anuncié, me interesa mucho hablar del tema Uber, me parece un escándalo, ya hablamos varias veces y sabés que te apoyo claramente. Te hago una pregunta con respecto a las tarifas
hacia Newbery, hacia Ezeiza, había también arreglos que no tenían que ver con el taxímetro. O sea, es una pregunta, no es una afirmación. Sí, desde ya yo no puedo generalizar al total de los taxistas, y por supuesto que debe existir algún arreglo previo a la tarifa del reloj. Y debían y era bastante cruentos, o sea, cruentos en cuanto a caros. Seguramente debe haber, repito, ahora estamos hablando de gente que no enaltece la profesión. Cualquier práctica que difiera de lo que dicta el taxímetro no debería suceder. Si sucede, bueno, están los organismos de control y fiscalización para que esto no se determine. Ahora, de ahí a querer de repente venir a usar una herramienta que está vendida como transparencia para ocultar un negocio es un tema muy distinto, porque este es un tema muy profundo y te digo, no va a alcanzar el tiempo para ahondar. Pero esos aparatos, esos dispositivos, no fueron pensados para brindar idoneidad de servicio, fueron pensados en un negocio personal o un negocio incluso en conjunción con otros actores. A ver, contame, para todos aquellos que no han tenido oportunidad de viajar, contales medianamente cómo funciona y después, por favor, detallemos cómo sería ese negocio. Bueno, en principio funciona, el tótem es una terminal que está dentro del aeropuerto, dentro de Jorge Newbery en este caso. El pasajero que quiera abordar un taxi tendría que primero sacar un ticket de ese tótem que le va a brindar 2 tickets. Uno va a ser posesión del pasajero y el otro se lo va a brindar al taxista. Y el taxista está obligado, si es que el pasajero asciende en la parada de Aeroparque, está obligado a cobrarle el importe del ticket que le entrega el pasajero, ¿verdad? Ese importe en un principio se había destinado por geolocalización, después, bueno, resulta que las tarifas habían sido demasiado inferiores a lo que marca un taxímetro en el mismo recorrido. Esto se hizo cotejando, ¿no? O sea, haciendo pruebas piloto, descendiendo el taxímetro desde el punto de salida de Aeroparque hasta el destino. Bueno, generalmente sucedía de que el tótem daba una tarifa muy inferior, alrededor de un 30% en lo que el taxímetro marcaba. Entonces, bueno, originó la queja de los compañeros. A raíz de eso es que el gobierno justamente después los calibró y agregó el factor congestión, que es en determinada franja horaria en donde el tránsito es más pesado, porque como no estipula el factor tiempo, el GPS, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, crearon esta franja horaria para que en ese horario en donde el tránsito es pesado se ajuste un poco justamente este 30% que te estoy hablando. Ahora, ¿qué ocurre? Todo esto es relativo, porque vos sabés que el horario de congestión en la capital ya no hay una franja, no la pico, es todo el día congestión. Sí, es todo malo, algunas franjas son peores, pero es todo malo, sí. Exacto. Y vamos a suponer de que no, pero yo digo, la tarifa en detrimento o a favor del pasajero o el taxista está determinado por el factor suerte, no por el factor precisión. O sea, puede haber situaciones en las que de repente el juego le juegue benéfico al pasajero y puede haber situaciones en que le juegue en contra, y simétricamente lo mismo con el taxista, ¿verdad? Ahora, ¿para qué toda esta parsimonia, no? Si de repente hay un dispositivo de precisión que está homologado por el INTI, por una ley de metrología nacional, que está homologado por el Percosur, que es el reloj taxímetro, en donde marca tiempo y distancia, y repito, es un aparato, pese a su aspecto de carcasa analógica de los 70, es un aparato de precisión sumamente tecnológico. Por eso está aprobado en la ley 3622. Ahora, unos dicen, en base a lo que vos me argumentaste antes, Simón, sí, había prácticas de algunos taxistas fraudulentas. Bueno, habrá que controlarlos, pero no es la manera introducir esto de manera fraudulenta. ¿Y por qué te digo de manera fraudulenta? Y ahora me recordar. Entremos en el negocio, sí. Exacto. Mira, ¿por qué sale esto? El secretario de Transporte, Juan José Méndez, contrata para poner en valor estos dispositivos una empresa cuyos directivos son propios empleados activos de la Secretaría de Transporte, con el agravante de que esta empresa se contrata desde la misma área en donde estos empleados se desempeñan. ¿Entendés lo que te digo? O sea, se autocontrataron, se le dieron pliegos de licitación a una empresa que está creada por los propios empleados que se contrataron. Esto originó incluso una denuncia penal de nuestra parte, para que no veas que es un dicho, viste, tirado al viento. ¿No? Sí, algo habíamos hablado alguna vez. ¿Y qué pasó con esa causa? Y bueno, lo que pasa es que la justicia es lenta, la causa está presentada, las pruebas fueron adjuntadas, las pruebas no vienen nada más y nada menos que desde el acceso a la información pública. ¿Y esta empresa qué es? ¿La que fabrica esos famosos tótems, que tienen un nombre muy particular, por cierto?
no sé si los fabrica, sé que los puso en valor y es la empresa que se contrató para ponerlos en auto. O sea, se llama Anigami Sociedad Anónima y es la que se encarga de todo. Ahora, con el agravante de que encima, desde que estos equipos están funcionando, originaron miles de problemas, porque hubo quejas de los pasajeros que tienen que hacer todo, hubo quejas de los taxistas con el precio, a veces de más. Cuando es de más también está la pérdida de la demanda, porque si el taxi resulta cercano, el pasajero no se sube. Cuando es de menos, hay un perjuicio económico. El otro día que hubo el apagón generalizado, se descalibraron, dejaron de funcionar. O sea, fue una catástrofe. ¿Pero por qué el sistema no funciona? Te repito, porque la empresa que se contrató para llevar adelante ese dispositivo no es una empresa que está capacitada para brindar la idoneidad del servicio, sino para favorecer su propio ingreso económico. Entonces, ese es un sistema que está destinado al fracaso. Esa empresa había sido también utilizada, entre comillas, formalmente para otro de los negocios que vos has denunciado acá, en este espacio, me parece, ¿o no? ¿Las tablets, decís vos? Me parece que sí, ¿no? Puede ser, sabés que no recuerdo, claro, yo hablo con bastante medio, pero sí, seguramente, porque, a ver, de los mismos creadores de estos tokens, también arremeten con la otra, con la fase 2, que incluso es un negocio mucho más lucrativo, que son las tablets. La tablet, a ver, ¿qué es una tablet? Un tótem es una tablet fija, por así decirlo, y una tablet es un tótem móvil. O sea, los dos dispositivos por fuera de la ley 3622 que no tienen las homologaciones correspondientes. Ahora, estas tablets que quieren implementar, que en teoría las suspendieron, ya lo habrían querido hacer esto, ¿te acordás? Este año, principio de año, perdón, el 2018. Ahora resulta que, según parece, van a volver a remeter con esto después de este último aumento de tarifa, que es en 10 días. Después de su último momento de tarifa van a volver a arremeter y van a querer poner las tablets. Y va a ocasionar los mismos inconvenientes con el agravante de que eso nos va a salir, ese servicio de las tablets nos va a salir 2.000 pesos por mes a cada taxi. Es un dineral, son 24.000 pesos al año, que inclusive en teoría no se va a tener que abonar por mes, sino como un canon anual cuando nosotros vamos a renovar la licencia. O sea, ¿entendés, no? Lo que significa esto, cuando el taxista va a renovar su licencia, su permiso para técnico y administrativo para poder brindar servicio, tiene que pagar este canon de 24.000 pesos. Ahora, ¿qué ocurre? Para financiar eso, estos cráneos dicen de que van a aumentar la bajada de bandera en una ficha. O sea, en vez de ser 10 fichas, van a ser 11. Y en teoría nosotros tenemos que hacer de agente de retención y sacar ese importe mínimo de la ficha de cada viaje y juntarlo durante todo el año para entregarlo. Imposible. A ellos. Claro, ¿quién va a hacer eso? No, olvídate. O sea, el taxista lo que va a hacer es ese ínfimo monto va a pasar a ser parte de su economía habitual y se va a encontrar que va a llegar va a tener que pagar 24.000. Sí, ese es psicológicamente es inevitable, digo, por humano, no por taxista. Tal cual, bueno, pero estamos ante una Secretaría de Transporte que ha tenido pruebas fehacientes de que quiere uberizar el servicio del taxi, que no concibe el negocio del taxi como tal, que su modelo de negocios es el neoliberal, el disruptor, el de todas estas plataformas. Fíjate cómo... Decime una cosita puntual, porque ya viste que en la sección estamos más al filo, en cuanto a tiempo estamos un poquito limitados, igual nos faltarán oportunidades claramente. Sí. ¿Cómo está el tema de Uber? Entiendo que la FIP de alguna manera los conminó a pagar impuestos o les reclamó el no pago de impuestos. ¿Hubo algo de eso? Exactamente, hubo una intimación de la FIP, pero porque nosotros intimamos judicialmente a la FIP. Acá nos encontramos que de 3 años a esta parte, de repente un famoso empresario de la carne por una evasión impositiva lo siguieron hasta con la Interpol, ¿no? En pocos meses de que se conociera la noticia. Y resulta que esta empresa viene hace 3 años evadiendo impuestos millonarios. Mirá la cifra que le determina la FIP, 360 millones de pesos, ¿no? Y parecería que nadie actuaba. Entonces nosotros, como Asociación Civil, le iniciamos una intimación judicial a la FIP para que investigue. La FIP investigó y precisamente determinó deuda. El tiempo para que abone esos 360 millones de pesos ya excedió. Ahora lo que estamos esperando es de que la FIP oficie de querella y le inicie una demanda, que eso no está sucediendo. O sea que supuestamente la partecita que cada chofer le da a Uber por esa intermediación, que obviamente es su fraude, estamos completamente de acuerdo en eso, era objeto de evasión impositiva después, o sea, Uber ni siquiera pagaba sobre eso. No paga ni va a pagar. Uber nunca se va a adecuar a un sistema impositivo de un país. Ellos quieren régimen de excepción, ya sea en la regulación de transporte como en la regulación impositiva. Unos genios. Nunca se va a moldar las leyes. Unos genios del mal. Sucede así en el mundo, es un sistema perfecto. Ahora, ojo, desde la concepción del negocio
son geniales, los tipos son cráneos, hay que reconocer, porque pulieron e implementaron y fueron puliendo en el tiempo un sistema perfecto para transformar la ilegalidad en la opinión pública de la gente como una solución a los problemas de su vida. Es algo siniestramente inteligente, pero... Igualmente, a ver, Marcelo, con todo el respeto y el cariño de siempre, acordate que esta gente también, por lo menos acá en Buenos Aires, lucra con que, aunque ustedes no sean culpables, el taxi ha ido tornándose cada vez más caro para el usuario medio. Sí, o sea, después en realidad deberíamos hacer una relación y recordar que no te estoy diciendo que sean culpables ni nada que se le parezca. Pero lucran mucho con eso, con que es mucho más barato, es más accesible. Obviamente se entregan a accidentes inseguros, bueno, todo lo que hemos charlado y que vamos a seguir reiterando. Pero permanentemente hay accidentes de esa plataforma, hay accidentes desproporcionadamente superiores a los que hubo en el taxi en décadas, o sea... Estamos hablando de acá, hubo, pero centenares de accidentes, decenas de robos. Obviamente siguen siendo ilegales, ¿verdad? No cambió el estatus. Porque ahora se conoció este fallo de la Sala 3, que ya fue apelado por el fiscal Lapadú, que dijo que no era una contravención, no hacían uso del espacio público. Lo que ocurre es que la gente cree que Uber tiene una sola causa. Y Uber tiene 3 causas. Todavía, incluso con ese fallo, tiene 2 causas de prohibición pendientes. O sea, tiene que solucionar o regularizar 2 causas más. Por eso es que el gobierno todavía está incautando y multando autos. Y con lo que me dijiste del taxi, que es caro, hay que entender que es caro en relación a la situación socioeconómica que viven los argentinos hoy en día, ¿no? Pero yo te aporto como dato, y esto lo podés chequear fácilmente, el taxi de Buenos Aires no solo es una de las ciudades con más unidades por cápita del mundo, o sea, por cada habitante hay más cantidad de taxis en el mundo, la oferta excede ampliamente la demanda, sino que a su vez es una de las ciudades, está dentro de las 10 ciudades en donde el taxi es más barato de todo el mundo también. Entonces no es un servicio caro en relación a los costos que nosotros tenemos. Sí entiendo que cada vez es más salado para la gente que está en una ciudad. Sí, ni hablar. Bueno, Marcelo, si querés pasar tus avisitos, hablaremos en otro momento que se nos agota el tiempo. No, simplemente que tenemos una movilización ahora con los compañeros de provincia. El 26 de junio vamos a ir a La Plata, a la Casa de la Gobernación de María Eugenia Vidal, porque la situación en provincia incluso es más devastadora de lo que es en capital, porque el servicio de taxis es minoritariamente, no en cuanto a unidades, a lo que es acá en Cava. Así que vamos a hacerle, como es un problema a nivel nacional de todos los taxistas, vamos a hacerle ahí el acompañamiento y vamos a movilizar todo el 26. Convocamos a todos los taxistas, 8 de la mañana en Lima y San Juan. Brillante, Marcelo. Muchas gracias por haber hablado con nosotros y seguiremos en otro momento. Dale, hasta luego. Un abrazo grande. Marcelo Boeri, titular de los Taxistas Unidos. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. Este cateto que está en un juicio que estaba implicado en el robo de un coche, y al terminar el juicio le dice el juez: caballero, queda usted totalmente absuelto del robo del coche por falta de prueba. Y dice el cateto: entonces me puedo quedar con el coche, ¿no? È un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. A nadie tengas envidia. A contramano. Bueno, acá estamos. Metámonos en tema con Eduardo Wolowelski. Espero haberlo pronunciado bien. Simón te saluda. ¿Cómo te va, Eduardo? Que es biólogo, coordinador del programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia en el Centro Cultural Rojas, Gran Centro de la UBA. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Me alegro mucho, querido. Bueno, a ver, tenemos un temario inmenso. Me imagino que lo más conveniente es comenzar con el estado general actual de la biología. ¿En qué andan? ¿Por qué es tan importante para la gente?
A ver, vamos a tratar de resumirlo. Sí, ni hablar, te tiró un muerto. Digamos, yo diría que después de la segunda mitad del siglo XX, la biología adquirió un papel preponderante en el desarrollo tecnológico, en posibilidades tecnológicas de modificar lo vivo, cambiar pautas reproductivas, etcétera. O sea, veníamos con un peso simbólico enorme desde la revolución darwiniana, que de alguna manera cambió la imagen que el hombre tiene de su propia identidad y de su devenir. A ese mundo simbólico se le agregó, con la revolución de la biología molecular, por poner como dos grandes campos, toda una potencia tecnológica enorme, que tiene que ver. Es interesante, por ejemplo, cuando tenemos que pensemos en un momentito en un tema que nos toca políticamente muy de cerca, que es el tema de la restitución de los nietos. Claro, cuando ocurrieron las desapariciones, las técnicas de lectura del ADN no existían como que existieron a posteriori. Y este es un dato interesante sobre la potencia tecnológica que permite dar un giro a una situación que en el momento en el cual se comete el acto, el crimen, no estaba. Esto para dar solamente un pequeño ejemplo. Gran e importante ejemplo, ni hablar. Sí, claro, analizando un poquito y usando el humor, obviamente, la situación de Maradona hubiera cambiado enormemente también. No, obviamente hay situaciones judiciales particulares que hubiesen sido imposibles de llevar adelante sin esta revolución tecnológica. Pero de todas maneras yo quise resaltar un tema político. Sí, no, es esencial, perdón por la banalidad, es para aligerar el tema un poco. Cuando el tema interesante es cuando quienes cometen el acto no imaginan que esto puede llegar a ocurrir. Claro, ni hablar. Y digamos, ¿cómo fue que se logró? Muy a grosso modo, sé que te estoy tirando muchos muertos. Sabe que siempre que vos estés de acuerdo, vamos a charlar muchísimas veces porque es un tema que me parece esencial y a la gente espero que la atrape, pero también le va a resultar esencial cuando le expliquemos más o menos de qué hablamos, en qué consiste la información que está encerrada en los temas que tocamos, ¿no? Mira, lo que pasa es que hay un problema que es muy complejo, que por un lado tenemos estos logros, estas posibilidades, por otro lado, obviamente, hable un miedo enorme. Bueno, podemos cambiar lo viviente, que de hecho, podemos decir que eso es menos novedoso. Lo viviente se viene cambiando desde la propia historia de la civilización, ¿no? Los animales domésticos, las plantas domésticas, son producto de un tipo de selección genética. Por supuesto, no tiene que ver con la potencia de los cambios actuales, pero imaginar que en algún momento existió un estado quieto, de supuesto equilibrio, de no cambio, es una lectura por lo menos un tanto equivocada sobre el pasado. ¿Sí? De hecho, en algún momento podríamos hablar de las enfermedades que vinieron con los españoles, los europeos, el intercambio biológico de plantas, animales. Uno podría decir, la globalización empezó, hay un librito que se llama 1493, ¿no? La globalización empezó en 1493, con esos intercambios biológicos de animales, plantas, microorganismos, enfermedades, etc. Así que no hay una quietud biológica que uno puede imaginar hacia el pasado. Lo que pasa es que, bueno, las herramientas actuales permiten acelerar esos cambios, producirlos con cierta intencionalidad y despertar el miedo en algún punto razonable, en otro punto desmedido, sobre lo frankensteiniano, ¿no? Si abrimos una puerta que no deberíamos, esta es la pregunta. Y a veces la cabeza
nada sabe sobre los mecanismos sobre los que le cuentan, digamos, puede imaginarse cosas que son desmesuradas, aunque haya mucho para hacer y mucho de lo que se hizo, ¿no? Es muy difícil comprenderlo. Este es un desafío enorme. ¿Cómo hacemos para llevar esto a un debate público cuando las herramientas técnicas para entender de qué se trata son tan complicadas? ¿No? Este es un desafío enorme y muy difícil de resolver. ¿Y sobre qué debería debatirse públicamente mayoritariamente, querido? No, pero por ejemplo, a ver, decimos organismos transgénicos, ¿no? Bueno, eso tiene una variedad enorme, un panorama enorme. Sin embargo, muchas veces se reduce a una perspectiva de sí, no, debemos, no debemos. Y sobre eso, y en eso somos víctimas totales, lo sepamos o no, hasta con la cerveza que tomamos, de hecho. No, pero aparte, vamos desde vacunas, ¿sí? Hasta, vamos desde vacunas, producción de nuevos medicamentos, hasta producción alimentaria, pasando por producción de combustibles, etcétera. Con lo cual el campo es enorme. Entonces es muy difícil porque no se puede colapsar toda el tema a nivel vacunas, ¿por dónde va, a grosso modo? Y todas las vacunas de última generación son vacunas producidas con biotecnología, ¿sí? y técnicas de biología. Claro, sí, en realidad, a ver, corregime, porque en realidad aislar un virus de por sí es posible a partir de el desarrollo de lo que estás contando. No, el problema no es solo aislar un virus, el problema es, cuando yo tengo que hacer una vacuna, bueno, tengo que tratar de lograr que una vacuna sea eficaz y inocuo al mismo tiempo, ¿no? Entendiendo que utilizo elementos químicos, moleculares del agente patógeno, ¿sí? Con lo cual, yo tengo que lograr que la vacuna, las primeras vacunas tienen microorganismos atenuados, etcétera. Famoso tema de vamos a tomar una vacuna que ya no se usa más, la antivariólica, ¿no? No se usa más porque no hay más viruela. La antivariólica solía producir una reacción muy fuerte en el brazo, ¿no? Bueno, porque es un virus que puede tener cierta potencialidad reproductiva. Entonces, este tipo de vacunas es una vacuna de primera generación. Después hay otro tipo de vacunas que se pudieron lograr gracias a nuevas tecnologías, por ejemplo, hepatitis B, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esto. A mí lo que me interesa como conclusión es, hay que ser muy prudente a la hora de establecer juicios sobre el no o el sí, ¿no? No hagamos organismos genéticamente modificados, o abramos las compuertas totales a los organismos genéticamente modificados. Acabas de contradecir la época moderna, por lo menos acá en la Argentina, donde se habla antes de pensar. No. La argumentación no está bien vista, querido. Es que la argumentación es problemática porque te deja normalmente en un lugar donde tenés que tomar decisiones también con un montón de dudas. Obviamente, no, pero aparte tenés que estudiar y aparte tenés que entender y aparte tenés que hacer una cantidad de cosas. Tenés que manejar matices, pero bueno, no quiero hablar de eso, que ahí sí podría hablar un poquito más. Te quiero aprovechar en las cosas en las que no tengo ni idea. Y decime... Es interesante el tema de los matices. Este es el punto difícil. Sí, ni hablar. ¿No? Ya, bueno. Si me ibas a preguntar sobre... No, continúa, para tener el gran panorama. Me nacían preguntas que tenían que ver con la génesis de estas nuevas técnicas en reproducción, por ejemplo, que seguramente están apoyadas en el desarrollo tecnológico de la biología de la que hablabas, pero no quería ya meterte en un tema específico y hacerte perder el... No importa, pero es interesante el ejemplo, porque nosotros tenemos la posibilidad de tratar muchas posibilidades, tratar con éxito el tema de la esterilidad o la imposibilidad de concebir,
por un lado tenemos las técnicas de fecundación in vitro, que tienen una importancia económica enorme, ¿sí? Y por otro lado han tenido una aplicación para la medicina humana. Ahora la pregunta siempre es ¿hasta dónde yo llevo esto? Y a veces puede haber muchas confusiones. Yo puedo decir selección embrionaria, seleccionar embriones genéticamente, y uno en primera instancia podría preocuparse en exceso, poner, digamos, como se diría, el grito en el cielo sobre ¿a dónde me estás conduciendo? ¿A la selección genética? Ya tenemos selecciones sobre el siglo XX, ¿a dónde nos lleva esto? Pero la verdad es que en muchos casos la selección embrionaria a mí me permite evitar, ¿sí?, ciertas enfermedades, saltar enfermedades que de otra manera no lo podría hacer. Enfermedades muy graves. Selección embrionaria, a ver, hablemos con el máximo detalle posible. ¿De qué selección embrionaria hablas puntualmente? Yo puedo tener in vitro embriones. Bien. ¿Sí? Y puedo decir, bueno, yo tengo... Ahí sí lo selecciono, este mejor que el otro. El otro lo desecho, este me lo guardo. Sí, mejor en el sentido de decir, algunos padres pueden portar alguna enfermedad muy grave. Y que la única forma que yo tengo de garantizar que el embrión no la aporte es hacer un análisis genético sobre los embriones producidos por fecundación in vitro y insertar los embriones que no aportan la enfermedad. Estamos hablando de enfermedades muy graves, enfermedades neurodegenerativas, algunas. ¿Todas las enfermedades son divisables así? No, estamos hablando de un grupo de enfermedades, pero estamos hablando del problema de la selección embrionaria. Ahora, que puede resultar al pensamiento a priori cuestionable, feo, tener un tinte eugenésico, o sea, eugenésico de mejoramiento genético. Sí. No pretende mejorar genéticamente ahí, lo que pretende es evitar un sufrimiento, un dolor, la muerte o el desarrollo de una enfermedad grave. No pretende cambiar la genética de la población. A ver, te hago una consulta sobre el tema de transgénicos en la producción alimentaria. Sé un poquito más porque hemos tocado el tema mucho de glifosato, muchas veces. No soy un experto, pero medianamente entiendo un poquito más. Ahí yo sé que las modificaciones en el trigo, las modificaciones en la soja, se hicieron sin ningún tipo de prueba a largo plazo. O sea, simplemente fue un acto de fe. Institucionalmente se apoyó y se hizo. Con este tema de la selección embrionaria de la que hablas, ¿se actuó con la misma cautela, entre comillas? Mira, ¿o se hizo igual, la atamos con alambre, vamos arriba? No, yo tampoco creo que lo podemos reducir a lo atamos con alambre. Sí, perdón por la bestialidad, es una manera coloquial. Con los organismos transgénicos hay mucho problema y confusión, porque el problema es las transgénesis, el problema es siempre las transgénesis, o el problema es la forma en la que uso el pesticida, o el pesticida que uso, o la legislación que hay sobre el pesticida. Entonces se termina siendo un único paquete, por supuesto, porque hay por ejemplo, el famoso tema de la soja implicó un monótono entre la variante transgénica y el uso del glifosato, que hacía todo un paquete. Entonces era muy difícil discutir si el problema era la transgénesis o el problema era el glifosato. Sí, no, es una situación súper compleja. Entonces, pero si querés, igual aboquémonos más a la selección embrionaria. De todas maneras, yo digo, a ver, toda tecnología implica siempre una zona de riesgo y un costo a pagar. También hay un costo a pagar si no lo hago, ¿sí? O sea, ya que tuvimos un apagón el domingo, ¿no? Por supuesto, no sé de qué hablas. Viste el pibe en la luna. Producir energía eléctrica tiene un costo y tiene también un costo ambiental. La pregunta es cómo lo reduzco, cómo lo hago lo mínimo posible, pero la verdad es que no lo puedo hacer cero. Este es el dato interesante. Y tampoco puedo exponer toda la energía eléctrica que mi imaginación pretenda.
hay costos allí, hay dificultades, y que las tengo que poder enfrentar. Entonces, no podemos pretender que un cambio tecnológico, porque además, hay un librito muy lindo que tiene un título que se llama Hay dragones. Muy buen título. Un autor, no puedo recordar el autor porque tiene un apellido sueco muy complicado. ¿De esos que están llenos de consonantes? Sí, muy difícil, pero bueno. Pocas vocales y muchas consonantes. ¿Cuál es el dato interesante de ahí? El dato interesante es, dragones se ponían en los mapas del 1400, 1500, donde había una incógnita de qué había allí, ¿no? Hay dragones en el lugar... Era como el X de la época, la X. Y de peligro, y es el lugar de peligro, es el lugar de posible peligro, no sabemos, ¿sí? Hay dragones. Por supuesto que la tecnología implica abrir campos en los cuales ni siquiera podemos predecir qué es lo que va a ocurrir. Sí. ¿Sí? Porque siempre se abre digamos, nosotros vimos la revolución, aparte de la revolución biotecnológica, tenemos la revolución informática. ¿Quién podía predecir todo lo que implicaba? Que la traigo a colación, porque es más fácil para nosotros percibir lo que implica. ¿Quién podía predecir todos los cambios que iba a implicar la revolución de la informática? No, hubo una época donde había videoclubs, desaparecieron todos, ¿no? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? Surgieron negocios, desaparecieron, ¿no? Y aparecen otras formas de comunicarse, otras formas de construir el concepto del tiempo y el espacio. Sí, igualmente, sobre temas que son más políticos que biológicos, sí, todo lo que fue la transgénesis fue vendida de la manera más barata, cual vendedor que trata de persuadir a alguien sacando todos los matices de la cuestión, garantizando, dando confianza, ¿entendés? O sea, no se ha manejado con la cautela científica. No, estoy de acuerdo. Con la que vos te estás manejando. Parece que el problema de la cautela está cuando en la venta sobre esto me va a salvar. Totalmente, o sea, obviamente esto va a salvar al mundo del hambre, no va a traer ningún tipo de problema, o sea, las frases más marketineras, simples y recordables fueron las usadas. Claro. Siempre que aparece el discurso, sí, por supuesto, hay que abrir el campo de la sospecha. La tecnología plantada como salvación religiosa, porque lo que tiene es un discurso de corte religioso. Con esto, esta es la salvación, ¿no? Y aparte seguramente, querían que la masa acompañe, y la masa nosotros acompañamos como unos tontos, pero bueno, fue un éxito. A ver, yo sacaría lo de tontos, de que... Ok, te tomo. No, yo entiendo el sarcasmo, pero diría que el tema es muy complejo, ¿sí? A ver, yo voy a tomar un concepto que es interesante y problemático. Como decía, principio de precaución. Hasta que no demostremos que esto no produce algunos problemas, no lo desarrollamos. Que desde la lógica y desde cierta perspectiva es un buen enunciado. Ahora, si yo voy a rajatabla con ese enunciado, no desarrollo nada. La historia de la electricidad, que hoy todos usamos luz, es una historia trágica, ¿no? Sí. En sus comienzos, ¿sí? Pensemos en algo que hoy hacemos de manera indiscutible: trasplantes de corazón. Bueno, en sus inicios tuvo que vencer no solo un montón de problemas técnicos, sino el problema de pasarle el corazón de uno a otro. Sí. Que es bastante impresionante como hecho. No solamente es impresionante, sino... Sí, si te lo pones a pensar, encierra una serie de conceptos que dudo que alguien piense, salvo cuando tiene algún familiar que tiene que hacerse ese trasplante o cuando tiene que recibirlo uno mismo. Exacto. Fíjate que fusión, que muchas veces dice, bueno, que alguien done un corazón. Cuando se hacen líneas televisivas de que falta un órgano, lo que no se dice es que para que ese órgano esté, alguien debe morir. Alguien habrá de morir, no debe, pero habrá de morir. Si no, no hay órgano, algunos órganos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que ese trasplante también implica un costo,
Pero en su momento, cuando fue en la década de 60, con los primeros trasplantes de corazón, la discusión era, esto es frankensteiniano, esto no se debe hacer. Hoy me gustaría decir que no se debe hacer. Y con esto no quiero caer tampoco en la inversa. Es decir, sí, simplemente marcar, qué es lo que uno está haciendo, básicamente, al permitir. No quiero caer en el razonamiento falaz de decir, no, bueno, entonces hagamos todo, porque, claro, las precauciones que tenemos, las sospechas que tenemos, bueno, finalmente se van a resolver y va a salir todo bien. No, debemos tener cuidado también con eso, ¿sí? Entonces, es una situación muy difícil, es siempre caminar sobre el filo de la navaja, Eduardo, tomando decisiones. Vamos a tener que ir cortando el capítulo 1 porque se nos va el programa. Te voy a hacer un resumen para el capítulo 1. Dale. Vamos a dejar una conclusión. Lo que tenemos que hacer con estos desarrollos tecnológicos es mantenerlos constantemente en revisión y reflexión. Tomemos la decisión que tomemos, a favor, por desarrollar algo o por no desarrollarlo, todo debe estar sometido a revisión porque nos resulta muy difícil prever lo que habrá de ocurrir. Esa es la única opción que tenemos. No puedo estar más de acuerdo, porque ya al reflexionar uno gana y uno crece, pero bueno, ojalá todos lo entiendan, ¿no? Tenemos que aprender a deshacer. Sí, ni hablar. ¿No? Bueno, querido, a ver, pasá tus avisitos, ¿cómo hace la gente para enterarse un poquito? Yo voy a subir después un par de notas, ¿dónde pueden acercarse a tu obra, conocerte un poquito más? Mira, nosotros tenemos un blog sobre reflexión de la tecnología que se llama La Espiral de Arquímedes. Si uno entra a la página del Rojas, entra al programa, ahí está el link al blog, y aparte, bueno, pueden entrar a las publicaciones del Rojas, hay varios libros publicados sobre esta cuestión. Brillante, y te juro que charlaremos la teoría de la evolución, sociobiología, genoma humano, hay tanta cosa que nada, si vos querés y ojalá quieras, charlaremos muy a menudo. Y hay una película del 73, Iluminación, ¿no?, de Christoph Zanussi. Zanussi era físico, director de cine, donde concretamente hay una discusión sobre, bueno, donde discuten los físicos y nos está desbancando la biología. La biología es la nueva ciencia directriz, ¿no?, en relación con el poder que está desarrollando. Esto es año 73, están empezando los primeros organismos transgénicos. Impresionante. Bueno, con eso cerramos el primer capítulo brillantemente, querido. Bueno, muchas gracias por haber charlado con nosotros y lo volveremos a hacer. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego, Eduardo. Hablamos con Eduardo Wolowelsky, biólogo, coordinador del programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia del Centro Cultural Ricardo Rojas de la UBA. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano. A contramano. ¿Qué le pasa? ¿Y qué más? Mi viejo, cuando le conté de qué íbamos a hablar hoy, me dijo que éramos como PTT. Yo no llegué a entenderlo, pero me parece que tiene que ver con, no sé, un micro en el que enseñaban. No lo sé, voy a averiguar. Pero bueno, espero que te haya gustado. Tuvimos un paneo, después tendremos mucho detalle. Nos vamos rapidito, Hernancito querido. Gracias por la operación técnica y quirúrgica. Gracias a Camila Giacchino en la producción. Y gracias a ti por pararnos la oreja. Espero que seas muy feliz. Abrazo, beso, adiós. Además, el filósofo sostiene que los argentinos aman tanto la contradicción que llaman bárbara a una mujer linda, bestia a un erudito y genio a un simple futbolista. Cuando alguien les pide un favor no dicen simplemente sí, sino
¿Cómo no? Son el único pueblo del mundo que comienza sus frases con la palabra no. Cuando alguien les agradecen dice, no, de nada, con una sonrisa. Los argentinos tienen 2 problemas para cada solución. Cualquier argentino dirá que sabe cómo se debe pagar la deuda externa, enderezar a los militares, aconsejar al resto de América Latina, disminuir el hambre en África o enseñar economía en Estados Unidos. Tienen un espantoso temor al ridículo, pero se describen ellos mismos como liberados. Son prejuiciosos, pero creen ser amplios y generosos y tolerantes. Son racistas al punto de hablar de negros de mierdas. Y como si esto fuera poco, continué, ese filósofo español remata, los argentinos son italianos, que hablan en español. Pretenden sueldos norteamericanos y vivir como ingleses, dan discursos franceses y votan como senegaleses, piensan como zurdos y viven como burgueses, alaban el emprendimiento canadiense y tienen una organización boliviana, admiran el orden suizo y practican el desorden iraquí. Entiendo su indignación, interpretó mi terapeuta. Es muy feo que un extranjero hable tan mal de nosotros. No, doctor, respondí. Yo lo viví como un elogio. Me indigna que no nos hayamos dado cuenta nosotros de que somos los más grandes del mundo. Mi terapeuta no respondió, solo me agregó 2 sesiones más por semana. Jorge... ¡Prepárense! No pierdan la cabeza y vean el desenlace a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Auspició este programa. Calle Corrientes se renueva para que podamos disfrutar más de los teatros, librerías y toda la gastronomía de la zona, con un tramo peatonal desde las 19 hasta las 2, veredas más anchas y carriles exclusivos para el transporte público. Hoy podemos disfrutar más Calle Corrientes. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Hay una bocha de radios y yo no cambio el dial. Me quedo en frecuencia cero, la mejor para escuchar.